Que el Señor les bendiga a mis amados hermanos y amigos que ven este video. Este video se trata pues de la continuidad de lo que es el estudio sobre el hogar, ¿verdad? Sobre el hogar, más que todo el hogar de nosotros los cristianos, que tenemos que dar un buen ejemplo, un buen testimonio en lo que toca ser el ámbito social, también el ámbito espiritual. Y en esta, podemos decir, tercera parte de nuestro estudio, en lo que toca ser el hogar, estaremos tratando el tema especial del papel de la esposa cristiana. ¿Cómo debe de ser el comportamiento de la esposa en el hogar? Por ahora, pues, solo es el papel de la mujer cristiana que se estará estudiando, se estará analizando conforme a las Sagradas Escrituras cómo debe ser y de la mejor manera que una mujer que tiene hogar debe conducirse en lo que toca ser el hogar. De esta manera, pues, estaremos glorificando a Dios con nuestras actitudes. Así como podemos decir, hay tres participantes en el matrimonio: el hombre, la mujer y el principal testigo, que es Dios, ¿verdad? El hombre, la mujer y el principal testigo, que es Dios. Entonces tenemos ahí estos tres participantes de lo que toca ser el matrimonio. Los tres participantes, reitero, es en un matrimonio Dios en primer lugar, que es el originario, el que originó el matrimonio, y también luego sigue el esposo, luego la esposa, y así estos tres, Dios, el hombre y la mujer, son los participantes de un matrimonio. O sea que en el hogar del cristiano o en cualquier matrimonio hay éxito, siempre y cuando nosotros desempeñemos nuestro papel correcto, dirigido por el que constituyó el matrimonio, que es Yahvé, Dios. Hay mucho énfasis en las escrituras sobre la importancia de la esposa. No es poco el énfasis, hay mucho énfasis. Hay también mucha evidencia en la historia del mundo que confirma el papel clave de la mujer en el hogar y en el sano desarrollo de la vida en toda sociedad. Es muy importante. El papel de la esposa puede resumirse en 5 responsabilidades. El papel, reitero, de la esposa puede resumirse en 5 responsabilidades que vamos a estar analizando, estudiando a la luz de las Sagradas Escrituras. Primero, ella tiene que ser consciente que ella es una ayuda idónea, o sea, la palabra idónea es adecuada, una ayuda adecuada. Perdón, ella no tiene que ser un obstáculo para el marido, tiene que ser ayuda adecuada, idónea. Para eso Dios proveyó una mujer a un hombre para formar un matrimonio, no para destrucción, sino para construcción. No para ser un mal testimonio o mal ejemplo, sino para ser un maravilloso ejemplo. También tiene que ser ejemplo de Cristo en el hogar. ¿En qué sentido tiene que ser ejemplo de Cristo en el hogar? Ella tiene que aprender de Cristo. Ella tiene que aprender de la sumisión de Cristo al Padre. Ella tiene que aprender que Cristo no estaba interesado en sus propios deleites, en su fama, sino que estaba interesado más bien en el bienestar de los demás, sean amigos o enemigos, sea de personas bien portados o mal portados. Nuestro Señor Jesucristo desarrolló este maravilloso papel
¿verdad?, esta acción en este mundo, ¿verdad? Entonces, la mujer cristiana tiene que ser ejemplo de Cristo en el hogar, o sea, imitar a Cristo en el hogar. También otra responsabilidad de la mujer en el hogar es ser una buena administradora en el hogar. Es un gran papel que la mujer desarrolla en lo que toca hacer la administración, tanto en lo económico y en todos los aspectos generales del hogar. La mujer tiene que ser una buena administradora. También tiene que ser madre. Madre no solo es la mujer que tiene capacidad para dar a luz. Madre es una mujer que se preocupa por la educación secular, espiritual, en todos los aspectos de sus hijos. Es una mujer responsable. Es una mujer que no descuida a su familia. Es una mujer que siempre está al cuidado, está pendiente, está revisando lo que es las actividades diarias de sus hijos, de sus hijas, y corrigiéndolas con autoridad. Así pues, eso es una buena madre. Eso es ser madre. También, más que todo, no enfatizarse, no enfocarse solo en el estudio secular de los hijos, sino también en la enseñanza de la palabra de Dios. Llenar la mente y el corazón de los hijos de la enseñanza divina. Enseñarles la bendición de donde viene a ellos todos los días de la vida. Entonces, ser amante también de su propio marido. La mujer no tiene que mirar a su marido de una forma despectiva. La mujer no tiene que faltarle respeto a su marido. Sea que el marido tenga empleo o no, sea que el marido tenga algunas deficiencias o que sea muy eficiente, de ninguna manera la mujer tiene que faltarle respeto a su marido, ya que Dios lo ha puesto como cabeza en el hogar. De ese tema vamos a estar estudiando cuando ya estemos tratando el papel del marido en el hogar. Por ahora nos estamos enfocando especialmente en el papel que desempeña o debe desempeñar la mujer cristiana en el hogar que Dios ha establecido para hacer luz en medio de las tinieblas. Ahora, ahora vamos a analizar qué es ser ayuda idónea para el esposo. ¿Qué significa esto? ¿Qué es ser ayuda idónea para el esposo? En el libro de Génesis, capítulo 2 y el versículo 19, recordemos que Dios primeramente hizo al hombre. Dios primeramente hizo al varón en la tierra, pero cuando Dios hizo al hombre, no lo hizo inmediatamente para que se casara. No lo hizo con un hogar, no lo hizo con un matrimonio, no le hizo ayuda idónea. El único ser humano que existía en todo el universo, en toda la faz de la tierra, era el hombre, el varón. Y ahí no existían mujeres, solo uno, Adán. Lo que existía alrededor de Adán solo eran animales que Dios había hecho para beneficio del hombre, excepto que Dios ya sabía el futuro. Él ya sabía que vendría enseguida después de que él instituyera un matrimonio. La Biblia dice en Génesis capítulo 2 y el versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Todos los animales tenían pareja, todos los animales se reproducían,
todo estaba completo excepto Adán, que le hacía falta algo muy importante. Muy importante. Luego Dios no se quedó de brazos cruzados. Dios no se quedó solamente con el pensamiento, solo observando la necesidad, porque Dios no es así. Dios ve la necesidad y Él actúa. No solamente dice a este le hace falta algo, no solamente Dios dice es necesario, vamos a hacer algo. No, Él no habla, Él solo hace. Dios confirma las cosas con hechos, no solamente con palabras. Entonces, Dios miró la necesidad en el hombre como la tiene todo hombre que está soltero en este mundo. Excepto que Adán, él no tenía padres biológicos aquí en la tierra. Fue hecho directamente por la mano de Dios y su espíritu fue dado directamente por Dios. Ya en esta tierra, pues los hijos a veces se acostumbran a vivir en el hogar. Les gusta quedarse ahí porque es loable para ellos vivir en medio de sus padres, el cual pues tarde o temprano causarán algunos problemas. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Podemos ver aquí exactamente lo que la Biblia nos dice, que el actor del matrimonio no son las leyes civiles. El autor del matrimonio, de proveer compañera de hogar o de accionar en un matrimonio, no es la ley civil, no es la voluntad de los hombres, fue la voluntad de Dios. Dios no es hombre, Dios no es humano, Dios es espíritu, pero fue su voluntad proveerle al hombre ayuda idónea. Alto privilegio para el hombre tener esa bendición de una ayuda idónea, el cual es lo más relevante en la vida de un hombre. Después de Dios, es lo primero, ¿verdad? Su esposa. Y luego pues la familia, más que todo. Así es que es importante reconocer la independencia entre el esposo y la esposa. La interdependencia del uno y del otro. Perdón, yo dije mal, ¿verdad? La interdependencia del hombre y la mujer, del uno para con el otro. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 11 y 12, la Biblia habla de que el hombre no puede vivir sin la mujer, ni la mujer puede vivir bien sin el varón. Mire lo que la Escritura dice, vamos a leerlo, ¿verdad? Este texto lo conozco, hemos estudiado ese punto, pero lo vamos a leer para confirmar la veracidad de las Sagradas Escrituras. 11:11. Pero en el Señor, o sea, en Cristo Jesús, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, o sea, es recíproco. Es igual. El hombre necesita mucho a la mujer necesita mucho al varón. Dice, porque así como la mujer procede del hombre, ya leímos el texto bíblico en Génesis 2, 19 y 20, también el varón nace de la mujer, ¿verdad? El hombre, la mujer procede del hombre, de ahí salió, pero el hombre también ya después nace de la mujer. Esto es muy importante, tiene similitud. Dios toma de la costilla de un hombre hacia una mujer, de este hombre Adán, pero luego de la mujer viene a nacer también el hombre. Entonces esto es muy importante comprenderlo, el papel que juega la mujer en lo que toca hacer el hogar. Dice la palabra, dice, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. O sea, si la mujer procede del hombre,
es procedencia de Dios. Si el hombre nace de la mujer, es procedencia de Dios. O sea que el autor de todo esto es Dios, ni más ni menos. Entonces, si es Dios el autor del matrimonio, si es Dios el que le hizo una ayuda idónea al hombre, y ha quedado esa ley del matrimonio y el papel que juega la mujer dentro de lo que toca hacer el hogar, hay que leer bien esto. De que la mujer no es sin el varón, no puede vivir sin el varón. Algunas mujeres dicen, sí, puedo vivir sola, tiene algunas dificultades. Y a viceversa el hombre también tiene algunas dificultades. Entonces, mi amado hermano, aquí estamos conscientes, ¿verdad?, de lo que la Biblia dice, que ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Por lo tanto, tanto el varón como la mujer debe de cuidar mucho su hogar, porque el hogar comienza con un matrimonio. Comienza con la unión física, emocional, espiritual, moral del hombre y de la mujer en el matrimonio. Ambos, ¿verdad?, constituyen un matrimonio y ambos tienen responsabilidad dentro de lo que es el hogar cristiano y en todo hogar. Pero estamos estudiando el papel que juega la mujer, el papel que desarrolla la mujer, el papel que desempeña la mujer en el hogar. Para mejorar, ¿verdad? Este estudio es para mejorar nuestra condición. En Efesios 5:21, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera, en Efesios capítulo 5 y el versículo 21, también se hace énfasis sobre este tema de gran importancia. La Biblia dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. A veces nosotros decimos, el que manda es el hombre, la mujer no manda nada. El que manda, el responsable de todo en el hogar es el hombre. La mujer no tiene nomás que meter las manos para recibir la ayuda del varón. Luego, que dicen algunos, la mujer tiene que obedecer fielmente al hombre, pero el hombre a la mujer no tiene que obedecer, no tiene que hacer absolutamente nada, porque la mujer está sujeta a las órdenes del varón. Ni más ni menos, dice el hombre. Yo soy el que mando aquí. Por lo tanto, lo que yo digo, eso es lo que se va a hacer exactamente, si no vamos a tener problemas. No hemos leído bien lo que dice la Escritura en Efesios 5:21, que en el hogar es necesario una sumisión del uno para con el otro. La mujer se somete a la autoridad del varón y el varón responde con una sumisión en un aspecto de responsabilidad y cuidado para con la mujer como el vaso más frágil. No tiene nada de malo que usted y yo como marido ayudemos a nuestra esposa en algunas diligencias que ella haga, como hacer algunas diligencias de compra de medicamentos, de lo que es provisión, alimento en el hogar y lo que es el apoyo para la esposa y a viceversa. Los dos deben someterse. Si la mujer le dice al esposo, fíjese que tengo necesidad de que usted me haga un favor, ¿verdad?, de que me vaya a hacer un mandado a la pulpería, el hombre tiene que ir con toda voluntad, pero no es que la mujer le esté faltando el respeto, no es que la mujer le esté quitando la autoridad, sino que como un hogar puesto por Dios, hay sumisión del uno para con el otro. Pero yo digo, no, yo soy el que mando, realmente yo soy el hombre, a mí no me tiene que estar dando órdenes la mujer. Realmente eso de dejarse, como decimos vulgarmente en nuestro medio, popularmente, la mangonear, dicen algunos con esa mala palabra. Podemos decir manipular, dicen algunos, yo no me puedo dejar manipular de la mujer, pero al hombre sí le encanta manipularla a ella, el cual la Escritura prohíbe la manipulación, prohíbe la humillación de la mujer en el hogar, prohíbe también la humillación del hombre en el hogar. Es respeto mutuo, es recíproco. Ella se somete a mí, yo también me someto a las necesidades de ella.
Entonces todo va por orden, ¿verdad? Todo va por orden. Sabemos que la cabeza del hogar es el varón, pero ser cabeza no es ser caudillo, ser cabeza no es ser grosero, ser cabeza no es ser un comandante con un rango asignado en alguna institución castrense. No, someterse o ser autoridad es responsabilidad. Fíjese que cuando nosotros vemos los grados militares, si alguien lo ascienden al primer rango, tiene responsabilidad. O sea, tiene autoridad, pero tiene responsabilidad. O sea, que los mandos, las autoridades como cabeza tienen responsabilidad. De eso se trata el mando. El grado de autoridad no es para maltratar, es para ayudar, para cuidar, para instruir. Entonces dice aquí, someteos los unos, mire, a otros. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, me voy a someter a mi esposa porque temo a Dios, no porque le temo tanto a ella. Y ella se va a someter a este servidor, no porque me tema tanto a mí, sino porque le teme a Dios, que es el principio de la sabiduría. Si hay temor en el hogar del uno para con el otro, hay respeto. Igual que a Dios. Si nosotros respetamos a Dios, si nosotros lo respetamos a Él, Dios nos bendice. Las cosas marchan bien. Entonces el respeto dentro del hogar debe de ser mutuo. El respeto dentro del hogar debe de practicarse 24/7 en el hogar. Bueno, miramos luego en el versículo 22 que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ya bien que qué delicado es el matrimonio. Deben de estar sujetas a sus maridos como al Señor. Hay mujeres que dicen que no les gusta casarse porque ellas no han nacido para que el hombre las mande, que ellas han nacido para ser libres. Pero eso es una mala idea, porque no han comprendido que someterse no es un acto de humillación, no es una difamación, sino una exaltación y también principios de bendición en un hogar. Por eso es que vienen los irrespetos dentro de lo que toca ser el hogar cristiano, porque no comprendemos esa palabra autoridad y también sumisión. Entonces, podemos ver exactamente lo que las Sagradas Escrituras nos dicen con referencia al papel que desempeña la mujer en el hogar. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, cuando hablo así por inspiración del Espíritu Santo, le estoy dando a entender que esta escritura no es inventada por algún hombre, es el dictado, ¿verdad? Es el dictamen, lo que Dios le ha dictado al hombre, ¿verdad? Para que lo escriba y nos lo deje a nosotros. Entonces Pablo recibió el dictado, ¿verdad? Dios le dictó al oído, eso se llama inspiración, ¿verdad? Le dictó al oído esto, dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. Este es otro punto bien delicado. Cuando la mujer no quiere cumplir su deber conyugal en el hogar, hay problemas. Cuando el hombre no quiere cumplir su deber conyugal con la mujer, hay problemas. Hay problemas y puede caer en problemas de condenación si no se cumple este deber conyugal del uno para con el otro. Esa es otra de las responsabilidades de la mujer dentro de lo que toca ser el hogar cristiano. Esto es muy importante porque hay un motivo aquí. Aquí lo sigue diciendo en el versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno, dice al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos, dice, sosegadamente en la oración, y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ese es el asunto. Allá he visto en el paraíso varios casos en matrimonios que
realmente han tenido algunos problemas y que por ahí pues nos ha tocado colaborar con ellos, ¿verdad? En lo que toca hacer los matrimonios. Y sí, esta situación del sometimiento, de no negarse el uno para con el otro cuando está la falta de uno de los dos cónyuges, el hombre, si no tiene el don de continencia, o la mujer puede caer en fornicación. Entonces ese es otro del papel que la mujer debe de desarrollar correctamente en el hogar, ¿verdad? En el hogar. Y es muy importante eso, analizarlo. Esos temas casi no se tocan en la iglesia. Se toman otros temas, menos ese, no se enfatizan. Y deben de ser primordiales en lo que toca ser el hogar cristiano. Mis amados hermanos, la palabra clave en este concepto es complementar. O sea, la mujer es un complemento. La esposa cristiana debe de ser complemento para su esposo. Ella es su compañera, no su esclava, ¿verdad? Es su compañera. Un compañero es un amigo. Un compañero es una persona que va al cuidado del uno para con el otro, pero no es un esclavo. No es una persona que porque usted la tiene en el hogar y que usted la va a maltratar como usted quiere o como yo quiero. No, no da esa autoridad a la palabra de Dios. No nos da ese tipo de autoridad el Señor para hacerlo en contra de la esposa. Ahí caeríamos en un terrible pecado. Así es que en vez de competir con su marido para el puesto de autoridad, la mujer debe de pensar siempre en trabajar en equipo con su esposo, ¿verdad? Incluye la responsabilidad de estar sujeta a su marido, como dice Efesios 5, 22 al 24. Esposas, estén sujetas a vuestros maridos, si ella es una persona humilde, una persona flexible, una persona que no tiene problema en obedecer a su marido, entonces el marido corresponderá de una manera loable a ella, ¿verdad? De una manera que ambos serán anuentes a las necesidades y se practicará también del uno para con el otro, incluso con toda la familia, la empatía, porque le hemos dado cabida a Dios en nuestro hogar. Así es que, mis amados hermanos, este punto, yo no soy el mejor marido del mundo, no soy la mejor persona, ni soy la persona indicada para dar un estudio sobre el hogar cristiano, porque quizás yo tengo muchos defectos, ¿verdad? Muchos errores como esposo. Pero sí me atrevo a dar esto como consejo para mí mismo, consejo para las esposas cristianas, el papel que juegan dentro del hogar cristiano y que tratemos de mejorar el hogar en nuestro diario vivir. Ahí miramos nosotros que la esposa debe estar sujeta a su marido como al Señor. Eso, la mujer solo tiene que analizar cuánto respeto le tiene a Dios, cuál es su comportamiento ante la presencia del Señor, ¿verdad? El estado de humildad delante de Dios, el estado de obediencia, sumisión, dice que tiene que tener similitud para con su marido. Por supuesto, su marido no es Dios, pero también Dios indica que debe de haber una sumisión con similitud como la que la persona tiene a Dios. Esto implica el privilegio de ser protegida y sustentada por el marido. Hay que aceptar, ¿verdad? Por fe, que este arreglo divino es para bien de la mujer. Perdón, Dios no hizo existir a la mujer con el propósito de que la mujer sufriera, ni que fuera esclava de ningún hombre, de ninguna manera. Tiene que establecer planes dentro del hogar para mejoramiento mutuo. Ahí miramos nosotros que en Génesis 1, 27 y 28, la Biblia dice que Dios hizo igual al hombre y la mujer. Aunque Dios hizo de la costilla del hombre a la mujer, la hizo también a imagen y semejanza de Dios, o sea, con características parecidas a las de Dios, ¿verdad? La mujer, tanto el hombre como la mujer, son hechos a imagen y semejanza del Todopoderoso. Así es que miramos nosotros la actitud, ¿verdad? La actitud de la mujer, su posición es especial. Dios ha establecido el orden de autoridad. En la primera carta a los Corintios es un orden establecido de autoridad porque Dios es de orden. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice que primeramente Cristo es cabeza o autoridad de todo varón, ¿verdad? De todo varón. Y el varón es cabeza de toda mujer
y Dios Padre la cabeza de Cristo. Primera autoridad el Padre, luego Cristo, luego el varón, después la mujer. Es lo que toca hacer en cuanto al orden de autoridad. No dice que la mujer sea la autoridad del varón, sino que el hombre es la autoridad de la mujer y Cristo la autoridad del varón. Luego miramos esto. Primero tenemos a Dios, en primer lugar, Cristo, segundo, el esposo, tercero, la mujer, cuarto lugar. Luego miramos nosotros los hijos, como dice primera de Timoteo 5:14, ¿verdad? Tiene que haber una gobernabilidad correcta en el hogar. Primera de Timoteo 5:14, la Biblia nos dice de la siguiente manera, vamos a estar mirando con referencia a los hijos. La Biblia dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Las mujeres tienen hijos, ellas también tienen que aprender a gobernar su casa. Recordemos que por lo general el hombre anda afuera trabajando, la mujer queda en la casa. Ella tiene que aprender a imponer autoridad y buena administración, buena gobernabilidad dentro de lo que es el hogar, porque ella es la que más permanece en el hogar. Entonces la mujer también tiene que ser gobierno. Después del varón, ella es la autoridad del gobierno de su casa, ¿verdad? Ella tiene que aprender. Por eso dice aquí que críen hijos. Oiga bien, que críen hijos. Que gobiernen su casa. Oiga bien, que no den, dice aquí la palabra de Dios, al adversario ninguna ocasión de maledicencia. O sea, cuando nosotros le damos ocasión de maledicencia en el hogar. Por ejemplo, una hermana cristiana que se lleve solo mirando cosas en el internet, en el teléfono celular o en la televisión y que no le dé cuidado el atender a sus hijos, descuidándolos. Eso no es gobernar bien su casa. Tiene que tener mucho cuidado en su gobernabilidad. Y gobernar no es tanto un puesto jerárquico, sino que es responsabilidad. Entonces la mujer también tiene esa responsabilidad, ¿verdad?, de gobernar correctamente su casa. Ella tiene que ser muy, pero muy cuidadosa en ese aspecto de su vida. Ahí pues Cristo no es inferior al Padre, ni la mujer es inferior al hombre. La mujer se somete al marido en semejante forma que Cristo se somete al Padre. El Padre no es superior a Cristo, ni Cristo es inferior al Padre, son iguales. Pero hay un orden de autoridad. Entonces, si en el hogar hay un orden de autoridad, las cosas van a marchar muy bien. La sumisión en el empleo secular no significa que uno sea de menor valor que su jefe. Somos iguales, hombres, ni más ni menos. La sumisión, ¿verdad?, en el hogar somos iguales, la mujer y el hombre. Personas, seres humanos, ni más ni menos. En toda organización alguien tiene que tener la responsabilidad de las decisiones. En la relación matrimonial Dios le dio al marido esa responsabilidad. Ninguna organización puede funcionar debidamente con dos cabezas. En el hogar hay una sola cabeza. Después de Cristo es el hombre. Entonces miramos nosotros que la mujer tiene el privilegio de escoger a quién se va a someter. Lo debe de escoger con mucho cuidado, ¿verdad? El poder de la mujer reside en su influencia con el esposo, en su influencia en la iglesia, en su influencia con los hijos y en el ambiente del hogar. No es una posición de esclavitud, no significa que no puede expresar sus opiniones, no, más bien ella tiene toda la amplitud de hacerlo. Recordemos que el papel de la mujer cristiana es una de ayuda idónea, de ayuda adecuada, no un estorbo para el hombre. Lo mismo el hombre en su sumisión a Dios no tiene que ser un destructor de su compañera de hogar. No tiene que ser una persona destructiva con sus palabras. Tiene que ser una persona muy cuidadosa. Entonces el papel de la mujer principalmente ser ayuda idónea, ser responsable en la crianza de sus hijos, ser una buena gobernante en su casa, en su hogar, una buena administradora y comportarse con mucho respeto y buen ejemplo para la familia y también para los demás, según dice la palabra de nuestro Dios Todopoderoso.
Las instrucciones para los criados también son aplicables a la esposa de la sumisión, ¿verdad? Como dice allá en 1 de Pedro 2, 18 al 20, que se debe respetar a las personas independientemente que seamos cristianos, unos y otros. Cristo es nuestro ejemplo, ¿verdad? En lo que toca hacer la sumisión. 1 de Pedro 2:21 dice que Él se sometió al Padre, más que todo para bienestar de los demás. Entonces, esto de que una mujer se someta a su marido, no es que le baje el rating, ¿verdad? No, no lo baja, más bien lo supera. No hubo causa justa en el maltrato de Cristo, ¿verdad? Respondió con amor al maltrato, según 1 de Pedro 2:23. Dejó todo en las manos de Dios en 1 de Pedro 2:23, ¿verdad? Sufrió en su misión para el beneficio de otras personas, según 1 de Pedro 2:24. Él llevó nuestras culpas en sus heridas, en su tormento de su cuerpo. Entonces miramos nosotros que la Biblia no exige, no obstante, que la mujer esté sujeta al abuso físico ni psicológico. Ella no es responsable por los errores y decisiones del marido, porque a veces el marido toma malas decisiones sin compartir con la esposa ni escucharla, porque como él se cree jefe, se cree ser el superior a todo, entonces a veces fracasa y viene a quererse desquitar con su esposa. Eso no está correcto, ¿verdad? Lo que se está haciendo en ese lugar. Así es que podemos ver los problemas comunes dentro del hogar, la rebeldía contra los deseos del marido, el egoísmo, que la mujer a veces no complace a su marido en sus relaciones íntimas y a viceversa, ¿verdad? Entonces, eso es también una falta, es un pecado dentro del hogar, ¿verdad? Tenemos nosotros que conectar esta enseñanza. También no tiene confianza a su marido, la mujer, ¿verdad? Si una mujer tiene su teléfono celular y está hablando, debe de comunicarle a su marido qué es lo que está hablando para que él no se llene de dudas, ¿verdad? Y así viceversa el hombre. Tiene que ser amplio, tiene que ser con mucha confianza para no dar lugar a la duda. Miramos nosotros ese papel tan importante, ¿verdad? La mujer no debe tener un espíritu contencioso, tiene que ser una persona humilde. En Proverbios 9, en Proverbios 19:13, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera en lo que toca hacer esta función. Proverbios 19:13, la mujer no debe ser contenciosa. Dice la palabra del Señor en el versículo 13. Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Oiga bien, dolor es para su padre el hijo necio, estamos bien claros. Y gotera continua las contiendas de la mujer. Es horrible, ¿verdad? Esa cuestión de que la mujer vive empleitada con el marido por cosas insignificantes. Ahí no habita el temor a Dios, no habita la sumisión a Dios, no habita totalmente el escuchar correctamente la palabra de Dios para obedecerla. Así es que todo esto la mujer tiene que evitar lo que son las contiendas en el hogar para no dar un mal ejemplo a sus hijos. También no debe andar de resentida, debe de arreglar su problema en el mismo día, como dice Efesios 4:26, que hay que enojarse pero no pecar con el enojo, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo y no arreglar el problema el mismo día. Pero y la persona está con esa cuestión del odio, del resentimiento, y ya pasan varios días, se convierte en ira y eso no es nada de bendición. Miramos, ¿verdad?, el papel de la mujer, ¿verdad? Principios para tratar con el esposo, principios para tratar con esposos que no son cristianos. Primero, someterse para dar un buen ejemplo y predicarlo y que él llegue a los caminos del Señor por el comportamiento de la mujer si el esposo no es cristiano. También 1 Juan 4:19 dice que tiene que amarlo como Cristo le ama al esposo, ¿verdad? La respuesta suave, no tiene que ser una persona mal geniada, una persona mal creada en las respuestas cuando su marido le diga algo.
no ser una persona grosera para responder, dañina para el esposo, ¿verdad? Orar también, tiene que permanecer en oración, ¿verdad? Esta persona para que su hogar mejore y su condición mejore y que Dios controle todo su carácter. Darle un ejemplo cristiano a él, ¿verdad? No temer, sino confiar en Dios siempre, todos los días de la vida. Ese papel a desarrollar, ¿verdad? De la mujer cristiana, ese papel a desarrollar de la mujer cristiana requiere mucho cuidado y es de grande bendición. Porque incluso, aunque la mujer no está autorizada para ser pastora en la congregación, dice que tiene la responsabilidad de criar hijos para el Señor. Muy importante comprender esto de criar hijos para el Señor. Entonces la responsabilidad, el papel de la mujer cristiana, ser una mujer humilde, ser una mujer sometida a su autoridad dentro de lo que es el hogar, que es su esposo, y debe de someterse, dice la Escritura, como a Cristo. Debe de respetarlo como a Cristo. Y el papel a desempeñar, ser una buena madre, una buena gobernadora, una buena persona con buenas ideas en el hogar, saber dar una buena educación, un buen ejemplo a sus hijos, no andar discutiendo, peleando cosas incoherentes dentro del hogar, delante de los hijos, ni que no estén ellos. De ninguna manera es aceptable las malas, o sea, las discusiones en el hogar. Entonces, el papel de ella a desarrollar es ser bien responsable con su esposo en su misión y aceptar que él es cabeza, él es autoridad de ella, así como se somete a Cristo. Responsabilidad con el esposo, responsabilidad con los hijos, responsabilidad para con el Señor también en obediencia. La mujer es una ayuda idónea. La mujer es una compañera. La mujer es la esposa. No es una esclava. La mujer no es una sirvienta más en el hogar. La mujer es la ayuda idónea, es el complemento que Dios ha dado al hombre. Por lo tanto, ella debe de tomar eso como un alto privilegio. Así es que, amadas hermanas, esperando en Dios, pues que usted mejore su condición, que mejore su papel dentro de lo que toca ser el hogar cristiano. Más adelante, ahorita solo estoy hablando de la sumisión de la mujer al varón, estoy hablando de lo que es la responsabilidad para con el esposo, estoy hablando de la responsabilidad con los hijos, estoy hablando de la responsabilidad de saber gobernar bien su casa, estoy hablando de la responsabilidad de obediencia, de humildad para con ella, ¿verdad? La mujer en el hogar es una gran persona, ¿verdad? Es una persona igual al hombre, excepto que el hombre tiene ese punto de autoridad que Dios lo ha puesto en el hogar cristiano. Ojalá y nosotros aprendamos mucho de esto, ¿verdad? Que aprendamos mucho porque después vamos a tratar el papel del esposo dentro de lo que es la iglesia. La esposa debe de cuidar a su esposo, no darle que pensar, no darle dudas, ¿verdad? No serle infiel, ser una persona honesta, no andarle irrespetando, ¿verdad? No andar irrespetando a aquel varón, de andar muy encimada con otros varones que realmente, que por ser un cuñado, por ser un primo, que por ser un pariente lejano, que por ser un amigo. No, la mujer cristiana tiene que ser formal. La mujer cristiana tiene que ser una persona respetuosa, siempre pensando en que tiene un marido que tiene que respetarlo, así como ella respeta a Cristo. Así es que les dejo con este análisis en base a la palabra de Dios y recordándole que la mujer no es una esclava, es una ayuda idónea, es un complemento en el hogar para vivir bien. Que Dios les bendiga.